¿Sabías que puedes instalar correctamente Mac OS X en una máquina virtual? Pues aquí te lo enseñamos. Soy Pablo Javier Carlosama y esto es Clase Gratis. Bienvenidos al capítulo número 3 del curso gratuito de sistemas operativos. Hoy aprenderemos cómo instalar correctamente el sistema operativo de Apple, Mac OS X, en VirtualBox. Además, en la descripción de este video hemos compartido el enlace para que puedas descargar el Mac OS X. ¡Empezamos! Procedemos a abrir VirtualBox en nuestro computador. Seguido, pulsamos en el botón Nueva para crear una nueva máquina virtual. A continuación procedemos a escribir el nombre de nuestra máquina virtual y lo llamaremos Mac OS X. En tipo, verificamos que esté seleccionado la opción Mac OS X y en versión que esté seleccionado Mac OS X 64 bits y pulsamos en Siguiente. En el tamaño de la memoria, verificamos que esté asignado 2048 megas o lo que es lo mismo 2 GB. Luego pulsamos en Crear y después en Siguiente. Ahora introducimos el tamaño del disco duro virtual con un tamaño de 70 GB y pulsamos en Crear. Una vez creada nuestra máquina virtual, seleccionamos Mac OS X y pulsamos en Configuración. En la parte izquierda seleccionamos Sistema y en Características extendidas deshabilitamos la casilla Habilitar EFI, solo SEO especiales y pulsamos en Aceptar. Una vez creada nuestra máquina virtual, pulsamos en Iniciar. En la ventana que se muestra, pulsamos el icono de una carpeta de color amarillo. Luego pulsamos en el botón Añadir. Después, seleccionamos la imagen descargada de Mac OS X 10.8 y pulsamos en Abrir. Ahora verificamos que la imagen de Mac OS X esté elegida y pulsamos en Seleccionar. Comprobamos en la ventana que aparece el nombre de Mac OS X y pulsamos en Iniciar. Presionamos cualquier tecla para iniciar la instalación o pulsamos F8 para elegir una opción personalizada. Luego damos Enter. Esperamos a que inicie la instalación de Mac OS X. En la ventana que aparece, seleccionamos la opción Usar español como idioma principal y pulsamos en el botón Continuar. Luego pulsamos en Continuar. Y después aceptamos el contrato de la licencia. En este apartado nos dirigimos al menú Utilidades y seleccionamos la opción Utilidad de discos. En la ventana que aparece, elegimos nuestro disco duro virtual y seleccionamos la pestaña Borrar. Ahora, procedemos a elegir el sistema de archivos adecuado para dar formato al disco duro y seleccionamos la opción Mac OS X Plus con registro. Luego, introducimos el nombre al disco duro y digitamos Mac OS X y pulsamos en Borrar. En la ventana que se muestra, confirmamos pulsando el botón Borrar. En la parte inferior derecha podemos observar el progreso y creación de la partición. Verificamos que la partición se ha creado correctamente. Ahora seleccionamos el disco duro y pulsamos en Instalar. Este momento empieza la instalación de Mac OS X y tomará un tiempo de 15 a 20 minutos aproximadamente.
Una vez finalizada la instalación, pulsamos en Reiniciar. Luego hacemos clic en el menú Máquina y después seleccionamos la opción Apagado ACPI. A continuación procedemos a apagar la máquina virtual y pulsamos en Aceptar. Iniciamos nuevamente la máquina virtual de Mac OS X. Pulsamos la tecla F8, luego con las flechas del teclado elegimos la opción Mac OS X y pulsamos Enter. Esperamos a que arranque Mac OS X y empezamos la configuración del sistema operativo. Activamos la casilla de verificación Mostrar todo. Luego, pulsamos la tecla E hasta seleccionar el nombre de nuestro país, que es Ecuador, y presionamos en Continuar. Seleccionamos Español ISO en distribución del teclado. En Transferir información a este Mac pulsamos en Continuar. Luego, activamos los servicios de localización del Mac. Después, introducimos nuestro Apple ID si lo tenemos. Caso contrario, pulsamos en Omitir. En la ventana que se muestra, confirmamos en Omitir. En Términos y condiciones, pulsamos en Continuar. Y luego en Aceptar. En este apartado, vamos a crear una cuenta de usuario. Primero, digitamos nuestro nombre completo. Segundo, ingresamos el nombre de la cuenta en letras minúsculas. Luego introducimos una contraseña y la confirmamos. Después, pulsamos en Continuar. En zona horaria, seleccionamos nuestro país, Ecuador, y verificamos que sí esté seleccionado y pulsamos en Continuar. En Registro, pulsamos en Omitir. Y en la ventana, confirmamos en Omitir. El Mac está configurado y listo para usarse. Finalmente pulsamos en Empezar a usar tu Mac. Dentro de Mac OS X, seleccionamos en el menú Apple y pulsamos en Reiniciar. Y confirmamos en el botón del mismo nombre. Luego hacemos un clic en el menú Máquina y después seleccionamos la opción Apagado ACPI. A continuación procedemos a apagar la máquina virtual y pulsamos en Aceptar. Iniciamos nuevamente la máquina virtual de Mac OS X. Pulsamos la tecla F8, luego con las flechas del teclado elegimos la opción Mac OS X y pulsamos Enter. Esperamos a que arranque Mac OS X. Luego ingresamos nuestra contraseña y pulsamos Enter. En la ventana de asistente de configuración del teclado pulsamos en Continuar. Después, en el teclado presionamos la tecla que se muestra en pantalla y luego en Aceptar. Finalmente, en VirtualBox procedemos a configurar y en la parte izquierda seleccionamos Red. Luego, elegimos la opción Adaptador Puente. En Avanzadas, seleccionamos Permitir todo y pulsamos en Aceptar. De regreso en Mac OS X, pulsamos en Safari, que es el navegador de Internet de Apple, y podemos comprobar que sí existe conectividad hacia el Internet. Ahora, minimizamos la ventana del navegador.
Finalmente, procedemos a apagar apropiadamente el sistema operativo de Apple, el Mac OS X, y pulsamos en apagar. Luego, hacemos un clic en el menú Máquina y después seleccionamos la opción Apagado ACPI. A continuación procedemos a apagar la máquina virtual y pulsamos en Aceptar. Y también cerramos VirtualBox. De esta manera, hemos instalado correctamente el sistema operativo de Apple Mac OS X en VirtualBox. Si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustó este video, regálanos un me gusta y compártelo. Espero que les haya servido. Soy Pablo Javier Carlosama y suscríbete a Clase Gratis.